Hoy tengo una palabra para ti que se encuentra en el libro de Ageo, el capítulo 1, el versículo 4 en adelante, y dice: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por esta bendita palabra, Rey de Gloria. Yo te pido por cada una de esas personas, Señor, que han de escuchar esta palabra, oh Dios, que seas tú hablando allí a sus corazones, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos, Padre. Por eso clamo que seas tú, que no sean mis palabras, que no sea esta persona que está al frente de ellos, sino tu Espíritu Santo usando mis labios, Señor, para hablar a sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título del tema que te traigo en el día de hoy es un corazón dolido. Y si algo podemos hablar es que no hay nada más duro que sentirse dolido en el corazón. Suele ocurrir por alguien a quien amas tanto y esperas lo mejor de esa persona. Por eso te consigues que cuando ves que no le importas, que la persona sencillamente no le importa cómo te sientes, pues eso te hace que tu corazón te duela. De un ejemplo de esto podemos ver a Jesús. Jesús en su último día, para ya entregar su vida al momento más difícil que le tocaba vivir, pues se sintió dolido de corazón por su círculo más cercano. Y esto lo podemos ver en el libro, o mejor dicho, lo podemos leer en el libro de Mateo, el capítulo 14, del versículo 32 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera: el libro de Marcos 14, 32. Discúlpenme que estamos en vivo. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí podemos ver tres cosas. Primero, dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Él mandó al grupo de sus discípulos a sentarse allí en ese lugar donde los dejó sentados, ¿verdad? Y dice: entre tanto que yo oro, fue lo que les dijo. Pero dice en el 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí estamos viendo que tomó su círculo más cercano. ¿Cuál fue su círculo más cercano? Pues dice que Pedro, Jacobo y Juan. Pero ahora tú me preguntarás: ¿pero por qué tú dices, mi hermana, que es el círculo más cercano? Pues precisamente a las personas que son más cercanas a ti. Es a esas personas a quien tú te atreves a contarle o a desahogarte lo que estás sintiendo en determinado momento. Y dice la palabra del Señor en ese, precisamente en Marcos 14, 33, luego que tomó a estos tres, les dijo: y comenzó a entristecerse y angustiarse.
No lo hizo delante de los otros discípulos que mandó a sentar y que les dijo que esperaran ahí, que iba a orar. Lo hizo precisamente delante de Juan y delante de Pedro y de Jacobo. Es decir, el círculo que él consideró su círculo más cercano. Él estaba sintiendo esto que estaba pasando su corazón. Y quizás a tu lado tú tienes muchas personas o a tu alrededor, conocidos de la iglesia, gente del trabajo, vecinos, familiares, en fin, que puedes estar rodeado, ¿verdad?, de mucha gente, pero siempre hay un círculo muy pequeño con el cual solo compartes tus cosas más personales, donde solamente haces círculos que le cuentas lo que estás atravesando, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Porque sabes que a ese círculo pequeño ellos no te van a señalar. Y segundo, te van a apoyar. Y no es que estamos hablando de un círculo que te va a apoyar sin vergüenzuras. No. Estamos hablando de un círculo cercano que te va a apoyar en oración, que va a estar allí contigo, que no te va a estar señalando, juzgando, sino que te va a estar dando palabra de sabiduría. Por eso es importante, ¿verdad?, este círculo cercano. Pero este círculo cercano, ¿verdad?, defraudó al maestro. Y te lo voy a demostrar en el versículo 37. Dice la palabra: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Qué tremendo. O sea, cuando estás pasando por el momento más duro, lo más que requieres es que esa persona que consideras cercana esté allí a tu lado, esté allí apoyándote, esté allí ayudándote en el momento difícil. Y el maestro no tuvo esa ayuda, no se halló con esa ayuda. Y esto hizo doler el corazón. Cuando leemos el versículo 38, dice que él les dio las instrucciones, luego que vio que estaban durmiendo, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y sigue diciendo la palabra. O sea, el maestro les dio una segunda oportunidad, porque dice que nuevamente se fue a orar. Y luego en el 39 dice: otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Wow. Pero el maestro, una tercera vez, se fue a orar, a presentarle al Padre lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Y en esa tercera vez dice la palabra: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Qué triste es precisamente vivir eso. Vivir esa circunstancia y ese momento. Por eso es que aquí en esta palabra precisamente vemos al Padre, a Jehová, ¿verdad?, viendo cómo su pueblo se ocupaba más de sus casas personales, como dice aquí, sus casas artesanadas, y la casa del Señor pues estaba desierta. Habían descuidado la casa de Dios. El pueblo no se ocupaba de la casa de Dios. Y no sé si has visto ahorita, pero muchas veces el pueblo se ocupa más de sus casas que de la casa de Dios. Recuerda que entonces en ese tiempo
no éramos templo y morada del Espíritu Santo como ahora, que ahora nos llamamos la casa de Dios porque Él vive en nosotros, sino que en ese tiempo estaba la casa de Dios como hoy en día muchas iglesias, pero en ese tiempo era aún más el hecho de dedicarle a la casa de Dios y el pueblo no estaba ocupado de eso. El pueblo estaba ocupada en sus propias casas, dedicando el tiempo a sus propias casas. Y es necesario precisamente de que nosotros nos ocupemos de la casa de Dios. Porque muchas veces en este tiempo las personas, en vez de ocuparse de la casa del Señor, no existe ese sentido en las personas de pertenencia, sino que solamente llegamos a recibir y ya no nos tomamos la molestia ni de saber si falta en la casa del Señor algo o si estamos bien en la casa, si necesita la casa de Dios algún implemento. Nada, la gente simplemente no se ocupa de eso. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Hoy te hago la misma pregunta. Medita en tu camino por un momento. Te pido que por un segundito analices qué has hecho por la casa del Señor. ¿En qué te has ocupado de ella? Y si te has ocupado de la casa del Señor, pues te felicito. ¿Por qué? Porque no eres una persona que estás pasando por allí. Realmente eres una persona comprometida con Dios. Es por eso que Él dice en el 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Oh, wow. Oh, wow. Sientes que no te alcanza nada, como acaba de decir, aunque que nada te sacia, que te sientes vacío. Y esto es tremendo porque aun cuando te llames cristiano y vas a la iglesia, es como quien va a un club que por el hecho de tener una membresía, pues simplemente va, disfruta de lo que tiene que disfrutar y ya. No está pendiente de lo que pasa. Pero la casa del Señor no es un club. La casa del Señor es precisamente donde tú debieras de anhelar, sentir su amor por su casa y eso te hace que entonces te sientas con tus graneros llenos porque estás allí ocupado de la casa del Señor. Cuando realmente amas la casa de Dios, cuando estás ocupado de la casa de Dios, en tu casa no faltará nada. Y no es que tengas que tener millones en la cuenta, es que siempre habrá un Dios para ti. No importa que te toque vivir como dice la palabra, eso nos lo enseñó Él, el vivir un día a la vez. Pero lo importante es que siempre vas a tener. ¿Por qué? Porque Él siempre verá en ti quien ama su casa. El versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo los dispensaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo muchas veces hablo, ¿verdad? De esto que es tan cierto porque lamentablemente en la pandemia
se nos enseñó a nosotros a acostumbrarnos a quedarnos en nuestras casas. Y siempre se nos enseñó a que no importa, tú escuchas desde Facebook, desde Zoom, lo importante es que diezme, pero no importa que no estés en la casa del Señor. Pero resulta ser que no es así, porque no en vano dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10. El versículo 25 nos dice la palabra del Señor. No dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Tú crees que está cerca la venida del Señor? Pues entonces este versículo está vigente para ti. Así que no dejarnos de congregar, ocuparnos de la casa del Señor, estando allí pendiente, congregarnos para con Él. Yo muchas veces comparo y les hablo a las personas y les digo que yo comparo la iglesia del Señor como una estación de servicio. Es decir, tú vas a una estación de servicio y allí vas y recibes, ¿verdad? Vas a la estación de servicio para llenar tu vehículo de gasolina. Así es la iglesia. Tú vas a la iglesia para llenarte de su presencia, para estar entonces allí, ¿verdad? Lleno de Él cada día más. Pero, como también les explico a muchos, tú puedes llegar a la estación de servicio. Inclusive puedes poner tu vehículo al lado de la bomba de servicio. Puedes hasta poner la manguera de la estación en tu vehículo. Pero si no pagas el precio, no llenas de gasolina. Así es la casa del Señor. Tú puedes ir a la iglesia, puedes estar allí, tu cuerpo puede estar presente. Puedes estar inclusive en la parte sentada de adelante, allí donde todo el mundo está viéndote. Pero si tu corazón no está allí contigo, sino que está solo tu cuerpo, tu mente está divagando en otro lado, no te vas a llenar de la presencia de Dios. Vas a salir idéntico a como llegaste o quizás peor. Por eso es que es necesario pagar el precio. ¿Qué precio? El de estar allí, el de llegar a la hora de la alabanza, el adorar y entregarle todo lo que llevas ese día para Él. Porque muchos están dispuestos a ir a escuchar la palabra, pero muy pocos están dispuestos a irle a dar lo único que tienen para darle, y es la adoración. Adorarlo, cantarle, exaltar su nombre. Muchos toman eso en poco. Así que hoy te invito a que recuerdes esta palabra, que no se trata solamente de ir a la iglesia como llegas a la estación de servicio y parqueas tu carro al lado de la bomba. Colócale la manguera, pero también ponle la cantidad necesaria para que se llene. Dice Ageo, el capítulo 1 en el versículo 10 nos habla y nos dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Aquí vemos el corazón dolido de Dios, dolido de un pueblo que no estaba pendiente de él, de su casa. Entonces esta era la manera de demostrarle lo dolido que estaba con ellos. Cuando leo el capítulo de Ageo, el capítulo 1, el versículo 12, ya lo vamos a leer. Entiendo muchas veces, porque muchos dicen,
No creo. Dios no es así. O sea, cuando decimos de la manera de cómo Dios tranca, cierra puertas y hace cosas precisamente para llamar la atención de su pueblo, la gente, no, Dios no es así. No sé, pero ese no es el Dios que yo conozco. Pues ese es el Dios que yo conozco. ¿Sabes por qué es necesario? Te lo voy a leer. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Muchas veces es necesario, Dios, hacer esto para mover a su pueblo, para que su pueblo entonces se recuerde de su Dios, para que se vuelvan a Él. Por eso es que muchas veces es necesario que Él muestre cuán dolido está su corazón y tenga que hacer esto para que tú prestes atención al Dios que sirves. El versículo 13 y 14 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Fue necesario hacerle sentir lo que él estaba sintiendo, la desolación de parte de ellos, de lo que ellos le hacían sentir a Dios. Luego, inclusive podemos ver en el versículo 3 del capítulo 2, dice, Dios le hace una pregunta precisamente. Y les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Quizás hoy Él solo quiere preguntarte realmente, ¿estás comprometido conmigo? ¿Con mi obra? ¿Con las almas? ¿O solo has tomado el evangelio como una religión? Y solo vas a cumplir y ya. Quiero dejarte esta pregunta. En el versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí en el 4 vemos un Dios que le dice, esfuérzate. Hoy Dios quiere dejarte esta palabra. Esfuérzate. No se trata de intentarlo, se trata de esforzarte. Y les dice, lo otro que les habla es cobrar ánimo. Si el enemigo trajo desánimo a tu vida, pues es hora de sacudirte como el caballo. Quizás has leído muchas veces, has escuchado esa historia del caballo que quisieron enterrarlo vivo, y a medida que le echaban tierra para enterrarlo, él más iba subiendo hasta que ya por fin pudo terminar de subir. Entonces no importa cuánto el enemigo quiera agobiarte, quiera cansarte, sacúdete y levántate. Es hora de que comiences a hacer el verdadero trabajo. Cuán duro es que puedas llegar a la casa del Señor, ver la casa del Señor vacía
y tú no sentir dolor en tu corazón. Ver a la casa del Señor devastada y tú no preocuparte por en qué puedo ayudar, qué puedo aportar. El 5 dice de la siguiente manera: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Si algo el enemigo ha traído precisamente en estos últimos tiempos, es el temor. El temor. Y es algo que paraliza. Y es algo que no te deja avanzar. Y es algo que te tiene estático. Pero el Señor te dice: no temáis. El versículo 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado a todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuán cerca estamos de la venida del Señor. Estamos hoy cada día más cerca. Así que está apercibido, pueblo de Dios. Está apercibido de su venida. Dice Mateo 6, 25, 32. Nos habla precisamente de unas 10 vírgenes. Mateo 25, 32 nos habla de las 10 vírgenes. Perdón, Mateo 25, el versículo 1. Nos habla de las 10 vírgenes y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí precisamente nos habla el Señor de estar apercibidas, No te desmayes, no te descuides. Es necesario que estés apercibida, que estés preparada para la venida del Señor. Él dice en Ageo 2, 8 y 9, porque quizás muchas veces te vas a sentir que no estás preparado. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando leemos en Mateo 6, el versículo 25 nos habla precisamente de que hoy en día muchas veces mucha gente está angustiada, mucha gente está corriendo por qué he de comer, qué de vestir, qué de beber, cómo hago con esto y ahora, y se ocupan tanto en sus cosas que se les olvida ocuparse de Dios. Por eso el Señor te dice: mío es el oro y la plata, y mayor será la gloria postrera de esta casa que la primera.
Así que no te angusties si no tienes que comer, si no tienes que vestir, si no tienes sencillamente nada. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así está vuestro Padre. Él nunca te ha dejado. Así que no dejes que el corazón del Padre se duela. Sencillamente, regálale una sonrisa cuando escuche tu nombre. ¿Cómo puedes lograrlo? Sencillamente enamorándote de Él. Enamorándote de ese Dios cada día. El enamorado siempre busca agradar a la persona que ama y procura no herirla. Este trabajo solo te toca a ti. Es como la salvación. Es un acto tan personal que solo te toca a ti. Nadie lo puede hacer por ti. Óyelo bien. Nadie lo puede hacer por ti. Así que no dejes que el corazón de tu Dios se duela. Así que Dios te bendiga.